En esta ocasión estaremos platicando del simbolismo. La lógica, en sus varios métodos deductivos, provee un análisis efectivo que evita lo que es la ambigüedad de un lenguaje formal, por medio de un lenguaje formal simbólico. Entonces, para no toparnos con ambigüedades, con lo que son dobles sentidos, con lo que son contextualismos. Dentro del contexto pues van nociones como modismos, regionalismos. Para evitar todos esos ismos, lo que hacemos es que sustituimos el lenguaje natural, como lo que estamos hablando ahorita, como el español, lo sustituimos con lo que es un lenguaje simbólico. Esto significa que vamos a estar sustituyendo palabras como por ejemplo todo lo que les estoy diciendo ahorita, con una serie de símbolos. ¿Para qué? Para hacer un poquito más eficiente la comunicación y para poder detectar eficientemente lo que es la verdad y la falsedad. Bien, este lenguaje, el lenguaje simbólico, trabaja a partir de una noción muy importante. Esta noción es de esas cosas que hay que tomar nota, ¿no? Trabaja a partir de fórmulas bien formadas. Yo sé que esto suena un tanto redundante. Fórmula, forma. Va detrás de la misma noción, ¿no? Aquí lo que nos interesa es el bien. Hay una cierta manera en la que nosotros podemos expresar las cosas de manera que esté correctamente expresada dentro del lenguaje simbólico que vamos a estar manejando en este módulo. Es decir, hay veces que las expresiones no están bien logradas. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, una fórmula bien formada trabaja a partir de operadores lógicos. Ya estaremos viendo a detalle cómo funciona cada uno. Y trabaja también a partir de variables. Las variables van a estar unidas por medio de operadores lógicos y de esta manera es que nosotros vamos a lograr un enunciado, o como les llamamos en lógica, proposiciones. Entonces vamos a trabajar con esos enunciados, vamos a ver cómo es que se construye un enunciado en lógica, particularmente de manera simbólica. Entonces vamos a trabajar en lenguaje natural el siguiente enunciado. Tengo una manzana. Este enunciado vamos a decir que es todo un solo objeto y yo lo puedo representar de esta manera. Aquí está mi traducción. Esto sería mi lenguaje simbólico. Entonces, lenguaje natural a lenguaje simbólico. P. Como habíamos acordado en otros videos, en otros episodios, hacemos uso de letras P, Q, R, S, en ocasiones T. Normalmente no nos topamos muchas variables, ¿no? Al menos para motivos didácticos no vamos a trabajar con todas estas variables. Yo creo que trabajaremos a lo mucho con unas 4 variables, y eso ya es en un caso extremo. Pero de cualquier manera, una variable es como una cajita, como un contenedor, en el cual yo puedo poner todo un enunciado. Tengo una manzana, esa va a ser P. Ahora vamos a decir que también me gusta leer. Esto va a ser en lenguaje simbólico Q. Entonces ya tengo una P y una Q. Entonces, si es el caso en que yo tengo una manzana y me gusta leer, yo lo que estaría haciendo es conjuntar un enunciado atómico, un enunciado chiquito, una variable, con otro enunciado atómico, es decir, con otra variable, y estaría resultando lo que es un enunciado compuesto
tengo una manzana y me gusta leer. Este es mi operador lógico. En este caso es una conjunción. La conjunción significa, en lenguaje natural la manejamos como y, como una y, o como un et. Es algo que me establece dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, estaremos detallando un poquito más cómo es que funcionan estos operadores lógicos a manera de reglas, cómo es que estos operadores se vuelven reglas de mi sistema. Pero de momento pues vamos a detallar el orden. Tengo dos variables y estas dos variables están unidas por medio de este operador lógico. Por ejemplo, yo no podría realizar este caso P, Q, I. Esto no sería un buen enunciado. P, Q, I no es una fórmula bien formada. P y Q es una fórmula bien formada. Por lo tanto, yo puedo trabajar con esta fórmula para buscar su sentido veritativo, ¿no? Esta es una fórmula mal formada, por lo tanto no puedo trabajar con ella. Aquí estamos hablando del orden en que se establecen las variables y los operadores, la relación que sostienen dependiendo de dónde estén ubicados. Esto de momento, pues en un enunciado tan simple, aunque sea compuesto, pues es un enunciado simple, ¿no? Nada más tengo dos variables y un solo operador. Pero dado el caso en que tenga más variables, tenga más operadores y necesite expresar algo más detallado, pues va a ser necesario establecer más claramente ese orden, ¿no? Entonces, de momento, tenemos este primer ejemplo. Vamos a manejar otros ejemplos para ver cómo es que se va complicando un poquito más la situación. Vamos a decir en lenguaje natural, tengo una manzana nuevamente y me gusta leer, pero ahora vamos a complicar la historia. Por lo tanto, o entonces, tengo hambre. Esto desde luego no tiene que tener mucha coherencia en el mundo real, ¿no? No estamos buscando solidez. De momento nada más estamos viendo cómo es que se traduce lenguaje natural hacia lenguaje simbólico. Entonces, en lenguaje simbólico tendríamos P, I, Q, por lo tanto, o entonces, tengo hambre. Entonces tengo esta primera parte, la estoy identificando como P, esta segunda parte la estoy identificando como Q y esta última parte la identifico como R. Muy importante, no estoy repitiendo ninguna de las variables porque cada enunciado es un enunciado distinto. Si yo me topara dos veces que tengo una manzana, tendría que utilizar dos veces la P. Hay que ser consistente con la manera en que simbolizamos un enunciado. Pero de momento tengo tres enunciados diferentes, por lo tanto puedo usar tres variables diferentes. Ahora, los operadores lógicos, pues en este sentido están sumamente explícitos. Tengo una conjunción y luego tengo un condicional. De momento pues ese es nuestro siguiente enunciado, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle. Esta todavía no es una fórmula bien formada. Esto es una fórmula mal formada. Por lo tanto, de aquí yo no puedo derivar si esto es verdadero o falso. ¿Por qué? Así como en matemáticas, nos topamos con un orden de operación. Y aquí no tenemos una prioridad en ninguno de estos operadores. Entonces aquí introducimos una noción importante que es el uso del paréntesis para denotar hasta dónde llega el rango de un operador y hasta dónde llega el rango del otro. Entonces el uso del paréntesis
me lleva a la noción de rango de operación. Veamos. Por ejemplo, si yo tuviera el paréntesis aquí, estoy condicionando toda esta situación y esta situación de acá. Por otro lado, si yo tuviera mi paréntesis aquí, entonces la condición cambia. Esto es muy parecido al uso de puntos y comas en lenguaje natural. Los puntos y las comas son sumamente importantes, ¿no? Nos pueden evitar errores garrafales, malentendidos, ambigüedades, y por esa razón es que nosotros tenemos que establecer claramente el paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí desde el lenguaje natural hay un detalle. Si yo tuviera una coma aquí, aquí entra el paréntesis. Si yo tuviera una coma aquí, aquí entra el paréntesis. Hasta que yo no establezco esas comas, yo no puedo decir que esto es una fórmula bien formada. Hasta aquí es una fórmula mal formada. Pero digamos que ahí está la coma, que la coma está en este punto. Eso significa que esto es un enunciado compuesto y esto es la segunda parte de la condición, ¿no? Este es mi consecuente. De otra manera, mi consecuente y antecedente cambiarían. Entonces, al momento de aplicar, por ejemplo, un modus ponens, cambiaría radicalmente la manera de concluir. Entonces, ya una vez que yo tengo establecidos los paréntesis, entonces ya tengo una fórmula bien formada. Muy importante. Entonces, de aquí yo ya puedo terminar verdad o falsedad. Entonces, muy importante, uso del paréntesis me lleva al rango de operación, esto es, ¿cuál operador está subordinando a todo el enunciado? Entonces, de momento, pues eso es un dato importante. Más adelante será todavía más importante. Dependiendo de dónde esté el paréntesis, es que nosotros podemos empezar a aplicar reglas, empezar a hacer resoluciones. Y bueno, en el siguiente tema, que es tablas de verdad, ahí es donde nos encontraremos con mayor detalle en esto, ¿no? Entonces, vamos a pasar a otro enunciado para empezar a conocer un poquito más el resto de los símbolos. Entonces, hasta ahorita hemos manejado conjunción, hemos manejado el condicional, y creo que eso es todo. Entonces, vamos a manejar uno distinto. Vamos a platicar en lenguaje natural de mi gatito. Zeus comerá la tita. Así le digo y él me entiende. La tita de esa comida húmeda para gatos. Sin mencionar marcas en caso de que me metan problemas. Zeus comerá la tita o Zeus comerá croquetas. A él le gustan más las latitas, a él le conviene que ocurra esta primera condición. Pero en el momento pues vamos a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos dando dos casos y los estamos sometiendo a una disyunción. Por lo tanto, aquí el simbolismo sería P, Zeus comerá la tita, perdón, o Q. Sencillo. Entonces, todo este lenguaje lo estoy compactando en esta pequeña expresión. Ya empezarán a ver los beneficios, ¿no? Todo esto yo lo puedo meter en una variable. Desde luego que con esto pues no voy a escribir un poema, no voy a componer una canción muy linda, pero puedo determinar el estatus veritativo de una manera más inmediata y eso es fabuloso. Entonces hemos manejado también O. ¿Qué más podemos manejar? Bueno, manejemos una negación. Digamos, Zeus no comerá la tita. Entonces aquí decimos que no es el caso, que P. Llegamos a una negación. Y para finalizar, vamos a manejar el último símbolo. Este es un bicondicional. Aquí podemos decir que Zeus